Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues como les comentaba hace un par de semanas, vamos a ver el día de hoy la segunda parte de una predicación. Yo le puse a la primera predicación de hace 15 días, los padres convertidos a sus hijos. Bueno, ahora vamos a ver los hijos, cómo es que nosotros como hijos, todos, independientemente de la edad que tengamos, también cuando venimos a Jesucristo, pues tenemos que convertirnos a nuestros padres, ¿verdad? Explicábamos hace un par de semanas que convertirse no es otra cosa más que volvernos a nuestros papás. Y aún como cristianos, a veces pasamos por alto cosas que la escritura enseña acerca de cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que ser nosotros con nuestros padres, ¿ok? Quiero pedirles de favor que abran sus Biblias en Malaquías, que es muy fácil de encontrar. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, es decir, antes de Mateo. Ahí ustedes van a encontrar el libro del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 6, que sigue siendo la base para nuestro sermón. ¿Okay? ¿Ya lo tienen? Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice Dios así en su bendita palabra. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense que a veces nosotros como creyentes nos volvemos a Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él nos llama, nos regenera el Espíritu Santo y empezamos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo empieza a hacer su obra regeneradora en nosotros, llámese santidad progresiva, empieza a hacer su obra. Y entonces nosotros empezamos a dejar, pues, pecados, dejamos de hacer, cometer hábitos que eran incorrectos, ¿verdad? Como lo dije en la predicación anterior. Nosotros dejamos a lo mejor de mentir, de robar, de decir malas groserías, de terminar con relaciones incorrectas y empezamos a adoptar y hacer todas las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero en ocasiones pasamos por alto algunas de esas cosas que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que la gente sabrá que sois mis discípulos cuando se vuelvan religiosos. La gente sabrá que son mis discípulos cuando traigan una Biblia bajo el brazo o en su celular. Cuando la gente se va a dar cuenta que realmente somos discípulos de Jesucristo. Cuando tengamos amor los unos por los otros. Y en ocasiones nosotros nos vertimos, ¿verdad? En este amor por los hermanos que abrazan la misma fe que nosotros, pero se nos olvidan los cercanos. Se nos olvidan nuestros familiares, a veces los hijos o a veces como hijos se nos olvidan los padres. Por eso es que el día de hoy vamos a ver 7 características de los hijos, es decir, de cristianos, lo que tienen que hacer para convertirse a sus padres. Y fíjense, les voy a decir algo bien importante. A veces nuestros padres no vienen a Jesucristo porque nosotros no estamos viviendo el Evangelio, no estamos encarnando el Evangelio de Jesucristo. Así como a veces como cristianos, nuestros hijos no se convierten en cristianos, no porque no les predicamos el Evangelio, sino porque nosotros no estamos viviendo, no estamos encarnando el verdadero Evangelio de Jesucristo. Porque hermanos, la verdad de las cosas es que el Evangelio es algo que se tiene que vivir de manera personal, es algo que lo tenemos que vivir las 24 horas del día. Aun cuando estamos dormidos, ¿en qué está pensando ahí en tu mente? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Hasta dormidos somos cristianos. No nos quitamos, ¿verdad? Nuestro Espíritu Santo, no nos lo quitamos y nos vamos a dormir. El Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cristianos todo el tiempo. ¿Cuál es la primera característica de unos hijos que están convertidos a sus padres? La primera característica, si me la pueden poner la lámina, es el deseo de estar cerca de los padres. Cuando los hijos están pequeños, pues esto es muy sencillo, se cumple, ¿no? Pues los hijos dependen de ti,
Tú los llevas a todos lados, los abrazas, los cargas, los llevas al kinder, los llevas a la natación o al deporte que hagan, etcétera. Es muy fácil. Obviamente no saben manejar coche, no saben ir a la calle solos, tú los tienes que llevar. Entonces los hijos pasan una buena cantidad del tiempo contigo. Pero ¿qué ocurre cuando los hijos van creciendo? Bueno, lo normal es que cuando los hijos van creciendo, bueno, quiero decir lo normal, de acuerdo a la costumbre del mundo. Los hijos van creciendo, se van teniendo sus propios amigos, van teniendo otras figuras de autoridad que los rodean, llámese maestros, instructores, o cuando ya empiezan a trabajar jefes en el trabajo, etcétera. Ya la autoridad tuya como padre ya no es la única autoridad a la cual ellos tienen que obedecer. Tienen varias autoridades a las cuales tienen que obedecer. Cuando esto ocurre, lo normal es que los hijos empiezan a pasar menos tiempo con los papás. En México estamos muy influenciados por la cultura americana, es decir, de los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos se impulsa que los hijos, cuando cumplen su mayoría de edad, se vayan de la casa, ¿no? Allá se acostumbra, ¿verdad?, que se vayan a estudiar, si pueden desde la preparatoria, que se vayan de la casa, ¿no? Se van a vivir al campus o se van con un roomie, ¿verdad? Es decir, con un compañero de habitación de cuarto. Esa es la costumbre de los Estados Unidos. En México, esto también poco a poco ha ido permeando, ¿ok? Cuando los hijos empiezan a trabajar, pues aún más. Antes bien que los hijos, ¿verdad?, contribuyan para los gastos de su casa, que contribuyan para el bienestar de la familia, hoy en día los hijos que están bajo toda la influencia de este mundo, ¿qué hacen? Bueno, pues ellos quieren trabajar, empiezan a hacerlo, empiezan a independizarse, quieren comprar cosas nada más para ellos y no para toda la familia. ¿Eh? Y finalmente dicen, bueno, pues ya me voy, ¿verdad? Me voy de la casa porque pues ya terminé mi carrera, etcétera, ya genero ingresos y se alejan de casa. Todo esto es por la influencia de países como en Estados Unidos. Tú como un hijo cristiano, independientemente que seas un adolescente, que seas un joven adulto soltero o que seas un adulto, tú tienes que considerar esto. Tienes que convivir con tus padres. Ya sean que sean cristianos, ya sea que no sean cristianos tus papás, tienes que hacer esto. Tienes que pensar en estar cerca de ellos, máxime si no son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ver el cristianismo de una manera real. Ellos lo tienen que palpar. Yo, por ejemplo, y no me gusta ponerme de ejemplo, pues yo con mi mamá solamente viví los primeros 4 años de mi vida. Después de ahí yo me mudé a vivir con mi hermana la mayor. Pero durante todos esos años, pues yo siempre tuve contacto con mi mamá. Y pues siempre la iba a visitar, normalmente los fines de semana, incluso del dinero que yo ganaba en mi niñez, en mi juventud, pues yo le daba un dinero a mi hermana, que era con quien yo vivía, pero un dinero a mi mamá. Y pues ella pasaron muchos años, más o menos 30 años, para que mi mamá entregara su vida a Cristo Jesús. Pero pues yo cada vez que estaba con ella, la invitaba a que oráramos, yo leía la escritura con ella y lo sigo haciendo cuando voy, oro por ella cuando está enferma, le leo la Biblia y pues trato de tener conversaciones con ella, pues acerca de las cosas de Dios. Ella hace casi 5 años pues empezó a estar muy mal de salud, a decaer, hoy en día tiene poca movilidad y pues ella le daba tiempo, ¿verdad? Ella ya soñaba que se iba a morir, veía en la noche que se acercaban personas que ya estaban muertas y que se la querían llevar y cosas así. Entonces hubo que predicarle el evangelio para que ella supiera cuál iba a ser su destino eterno. Y finalmente, pues hace como 4 años entregó su vida a Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que pasar tiempo con nuestros padres. No importa que tú seas adolescente, no importa que seas un joven adulto, que ya eres profesionista o que ya estás casado, tienes que pasar tiempo con tus padres. Si no puedes estar ahí de manera presencial porque tu trabajo, la distancia no te lo permite, bueno, hermanos, existe el teléfono, aunque eso es de nuestras generaciones anteriores. Pero no solamente existe el teléfono, hoy en día también tenemos la videollamada. Hoy en día podemos acercarnos, ¿verdad? Lo mejor es estar presencialmente con nuestros padres. Pero si eso no es posible por la distancia, por el costo, pues podemos hacerlo a través de estos medios. Hermanos, a veces nosotros compramos mucho
estamos muy influenciados por este mundo, por la corriente de este mundo, y no hacemos las cosas que Dios nos dice. Nosotros como hijos tenemos que pasar tiempo con nuestros padres, ¿ok? Y esto tú lo tienes que considerar, aunque tú ya seas un hijo grande, aunque tú ya seas casado, tengas tu propia familia, tienes que pasar tiempo con tus padres, ¿ok? Hijos, estas aplicaciones son para ustedes. Hijos de todas las edades. Uno, agenda un tiempo para pasar con tus papás. Así como tú pones, ¿verdad? Tiempo de ir al cine, tiempo de ir al estadio, tiempo, no sé, de hacer deporte, tiempo de esto. Ponte ahí en tu agenda. Tiempo con papá o tiempo con mamá. Eso es algo de lo cual tú nunca te vas a arrepentir. Otra de las cosas, si ya vives fuera de casa, obviamente este tiempo a lo mejor se reduce, pero no tiene que ser así necesariamente. Utiliza la tecnología, ¿verdad? Como te acabo de decir, teléfono, videollamadas. Hazle saber a tus padres que ellos están bien. Con eso, tus papás van a estar tranquilos y van a estar contentos. Hazle saber que están bien. Fíjense que lo más triste de la vida, o una de las cosas más tristes de la vida, es cuando nosotros, pudiendo hacer cosas, no las hacemos. No las hacemos porque pensamos que la vida o que la muerte se va a tardar en llegar. Y todos pensamos que a lo mejor nuestros papás van a vivir 70, 80 o 90 años, ¿verdad? O más. Pero la verdad de las cosas es que no es así. Fíjense, nada más para que ustedes hagan cuenta. La edad promedio en lo que una mujer vive en nuestro país son 78 años. Esa es la edad promedio que vive una mujer. Piensa tú, ¿cuántos años tiene tu mami? Si todavía tienes la bendición de tenerla. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Los que tenga. Ahora piensa, la edad promedio en México son 78 años. ¿Cuánto tiempo tú has desperdiciado de tu vida siendo un hijo ausente de tu mamá? Ahora, para los papás, la edad promedio en México de un varón son 72 años. ¿Cuántos años tiene tu papá? Pues haz la diferencia, ¿va? Haz la resta. Y esa diferencia es el tiempo que a ti te queda para pasar tiempo con ellos. Ya sean que sean creyentes o que no sean creyentes, pero si no son creyentes, debes de pasar más tiempo con ellos. No solamente les prediques el evangelio de manera verbal, vive el evangelio con ellos. ¿Okay? Vayan conmigo, por favor, a Eclesiastés, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 1 a 5. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 a 5. Regálenme un amén cuando ya lo tengan, por favor. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 a 5. ¿Ok? Dice así Dios en su bendita palabra. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hermanos, va a llegar un momento en el cual usted ya no tenga a sus papás. Y aunque usted los quiera abrazar, ya no lo va a poder hacer. Aunque usted le quiera decir a sus papás que lo quieren, que los aman, que le agradecen todo lo que les dio en la vida, ya eso no va a ser posible. Tenemos que hacerlo ahorita. Como dice el verso y una canción, ¿verdad? En vida, hermano, en vida. Porque después de eso le podemos decir tantas cosas. Hay hijos que a lo mejor no se preocupan con sus papás, pero el día que se muere, no, hombre, pues hacen un super velorio, le llevan mariachis, le llevan ahí los mejores arreglos florales, le llevan a lo mejor hasta un cantante, en fin. Pero ¿de qué sirve todo eso? Si en tu vida no tuviste tiempo, ¿verdad? Para estar con tus papás, para invitarlos a desayunar o para ir a comer con ellos o para platicar o para lo que tú quieras. Ya no, eso no va a ser posible. ¿Por qué?
porque ya se acabó el tiempo, como acabamos de leer, ¿verdad? La segunda característica de unos hijos convertidos a sus padres es la aceptación incondicional hacia sus padres. Muchos hijos no se aceptan a sus padres por razones incorrectas, ¿verdad? Primero, pues a lo mejor porque el origen, ¿verdad? Decimos, no, pues es que mis papás son de cierto origen. Yo, por ejemplo, mis papás son de origen indígena y eso a mí no me crea ningún problema, porque yo conozco lo que dice la escritura. Entonces, hay personas que se avergüenzan de sus papás o se avergüenza porque a lo mejor su mamá no se viste a la moda, no es como las estrellas de cine o como las mamás modernas que pasan en las telenovelas, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor cuando llegas con ella y la abrazas, a lo mejor huele, ¿verdad?, a su trabajo, que hizo la comida y huele a cebolla. Todo eso no importa, hermanos. ¿Ok? Todo eso, de eso es superficial. Eso realmente no importa. Lo que importa es que tienes una mamá o que tienes un papá, independientemente de lo que se dedique tu papá o tu mamá. Eso de verdad no te tienen que importar. Algunas personas, algunos hijos no aceptan a sus papás porque no tienen la misma preparación académica que a lo mejor tú tuviste. Pero eso tampoco importa. Bendito Dios que tus papás te pudieron dar, ¿verdad?, la educación que tú puedas tener. Otra de las cosas por las cuales no se aceptan a los papás es porque a lo mejor los papás no tienen el éxito económico o a lo mejor que tú tienes. ¿Pero qué crees? Eso tampoco importa. Tampoco te tiene que importar. No hay ninguna razón para la cual un hijo se avergüence de sus padres, por una simple y sencilla razón. Porque los padres que tú tienes, tú no los escogiste. ¿Quién crees que los escogió? Dios. ¿Y sabes qué? Dios no se equivoca. ¿Ok? Dios no se equivoca. Dios te puso con los papás que Dios determinó para cumplir los propósitos que Él tiene para ti en tu vida. Así de sencillo. Tú y yo nos podemos equivocar. ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado decir, bueno, a mí me gustaría haber nacido, ¿verdad?, allá con esta familia, mira, ellos sí son así, son asados, tienen éxito, tienen riquezas, tienen esto, pero no, nada, esos son, hubieras, y el hubiera es un tiempo verbal que no existe, no existe. Tienes que darle gracias a Dios por tus papás, sean como sean, Dios los escogió para ti, para tu vida. Hay hijos que se avergüenzan de sus papás porque a lo mejor no le inteligen a la tecnología, ¿verdad? Porque la tecnología les ha rebasado, ¿verdad? Y los hijos, ay mamá, o ay papá, ¿cómo no sabes mandar un WhatsApp? ¿Cómo no sabes hacer esto? ¿O cómo no sabes compartir pantalla? Yo, para allá, quítate, ¿no? Y los menospreciamos. Cada vez que tú pienses hacer alguna de estas cosas, recuerda un poquito. ¿Quién te enseñó a hablar? ¿Quién te enseñó a caminar? ¿Quién te ha dado de comer? ¿Quién ha dejado a lo mejor de comprarse zapatos, ropa? ¿Sí? ¿Quién se ha privado de muchas cosas para que tú tengas lo necesario? Tus papás. Entonces ahora tú como hijo, pues tienes que empezar a ver todas esas cosas y a cambiar, ¿verdad? A cambiar tu mente y a volverte para que tú seas un hijo como Dios quiere. ¿Sí? Fíjense que Dios solamente tiene un hijo, que es el Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. Dios dijo unas palabras bien importantes de Jesucristo. En la escritura dice Dios, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, un hijo perfecto, un hijo en el cual jamás desobedeció a Dios Padre, un hijo que hizo solamente la voluntad de Dios. Qué hermoso sería que nuestros padres dijeran eso de nosotros. Este es mi hijo Jacinto, ¿verdad?, en el cual tengo complacencia. O esta es mi hija Jacinta, ¿verdad?, en la cual tengo complacencia. ¿No te gustaría escuchar esas palabras de tus padres? Pues tenemos que empezar a vivir la escritura. Tenemos que apropiarnos del evangelio, hermanos. Yo se los he dicho en otras predicaciones, el evangelio no solamente es la parte religiosa, no solamente es saber que somos pecadores, que nos arrepentimos, que es a través de Cristo Jesús. Eso es el evangelio, eso es lo básico, por supuesto. Pero el evangelio es todo lo demás de la Biblia. El que nosotros hagamos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en él, todo eso es parte del evangelio, todo eso es la parte
que nosotros tenemos que vivir de la Escritura. Dios no hace acepción de personas. ¿O sí? No, ¿verdad? Dios no. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros a veces sí nos avergonzamos y hacemos acepción de personas de nuestros padres? Para los que están tomando notas, no los voy a leer los versículos por cuestión de tiempo, pero en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, en Hechos 10:30 y en Gálatas 2:6, dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, ¿tú y yo tenemos que hacer acepción de personas? No, ¿verdad? Y menos con personas tan cercanas a nosotros que son nuestros padres. La tercera característica de unos hijos convertidos a los padres es que hay que confesarles nuestro amor. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan, capítulos 4, versículos 7 y 8. ¿Ya llegaron ahí? Ya me ganaron, hermana, qué rápida es usted. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así Dios en su palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad?, decirle a nuestros padres que les amamos, que son importantes para nosotros. Yo espero que todos los que son aquí padres, les voy a pedir un gran favor. Remóntense unos años, la edad que tengan tus hijos. A lo mejor allá cuando tu hijo tenía 1 año, año y medio, o quizás 2, o a lo mejor como uno de mis hijos, ¿no? Que habló como hasta los 3 años, pero bueno, remóntense, ¿verdad? Hasta aquel tiempo y hagan conmigo el ejercicio. Remóntense allá, por favor, y recuerden la primer palabra que dijo tu hijo o tu hija. Remóntense, por favor. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo tu hijo o tu hija? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dijo mamá? Ah, mamá, ¿ok? ¿Alguien más? Nada más usted se acuerda. Qué buena memoria de los demás. A ver, mamá, ¿ok? ¿Quién más? Eli. ¿Su tío? No, su tío, por algo lo hizo, ¿eh? ¿Ver? ¿Cuál? Farmacia. Ok. Cuando nuestros hijos empiezan a hablar, es una emoción tan grande que es indescriptible, ¿no? Yo la verdad ahorita me voy a contener, pero normalmente lloro cuando me acuerdo, ¿verdad? Con uno de mis hijos, pues a mí me gustaba mucho interactuar, bueno, con los dos, pero con uno de ellos interactué tanto que la primera palabra que dijo fue, papá. Oye, esa vez se me salieron las lágrimas, ¿no? De escuchar por primera vez eso. Y cuando los hijos ya saben más palabras y que te dicen, te quiero o te amo, pues así que el corazón de uno se estruja, ¿verdad? Se nos hace un nudo a la garganta. Iba a decir una garganta en el nudo, al revés. Por esa emoción. Ahora piensa, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu mamá o a tu papá, papá, mamá, te quiero, te amo? ¿Cuándo se lo dijiste? Normalmente a veces pasamos mucho tiempo en reclamos, ¿ah? En decir, oye, no hiciste esto, no hiciste el otro, ¿te acuerdas? Te dije. Hermanos, nuevamente, saquemos, ¿ah? Saquemos de nuestra cabeza este tipo de pensamientos y metamos los principios de la palabra de Dios. Digámosle a nuestros padres, papá, mamá, te quiero, te amo, lo que tú le quieras decir, pero que sea algo sincero, ¿verdad? Algo que vaya respaldado con tu vida, con tus hechos. Confiésele el amor a sus padres y usted se va a sorprender. Cuarta característica de hijos convertidos a los padres. Bueno, los hijos convertidos a los padres siempre buscan honrar a sus padres. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3.
Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Ya están ahí? Dice así Dios en su palabra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Explicaba yo hace un par de semanas que la palabra honrar tiene dos acepciones, tiene dos aspectos que tenemos que considerar nosotros que somos hijos. El primer aspecto de la honra es respetar a nuestros padres. ¿Okay? No hacer cosas que vayan en contra de lo que ellos nos están indicando, es decir, nuestra obediencia. Respetar también significa guardar los acuerdos que hacemos con nuestros padres. Eso también es el respeto. ¿Okay? Pero la segunda acepción de la palabra respeto tiene que ver con el soporte económico. ¿Okay? Nosotros como hijos tenemos la responsabilidad bíblicamente de contribuir para el sostenimiento de nuestros padres adultos. Muchos padres, sobre todo de las generaciones previas, pues ellos tienen, ¿verdad?, lo que se conoce como una pensión. Ellos a lo mejor trabajaron toda su vida en cierto trabajo, en ciertas labores, y tienen su pensión. Y a veces los padres, pues no necesitan, ¿verdad?, entre comillas, de que los hijos, pues lo sostengan económicamente. Y que bueno, eso es una bendición. Pero ¿qué creen? ¿Sí? Bueno, hay padres que a lo mejor tienen, cuando fallece alguno, por ejemplo, el esposo, bueno, la esposa a lo mejor tiene su propia pensión más la pensión de su esposo. Entonces, bueno, eso es una bendición para ellas. Pero a pesar de que la tengan, y aunque no, bueno, si ellos tuviesen esa bendición de tener una o dos pensiones, la señora, viuda, bueno, eso no implica que nosotros como hijos, si ellas, a pesar de esas pensiones, tienen necesidades económicas, nosotros tengamos como hijos que contribuir para su sostenimiento. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice, ¿verdad?, que los hijos tienen que sostener a los padres, porque el que no provee para los de su propia casa, pues es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Fíjense nada más a qué nivel Dios lo maneja esto. Si tú eres un hijo cristiano y tus padres tienen necesidad económica, tú eres el responsable de contribuir juntamente con tus otros hermanos para que ese padre o esa madre tenga lo necesario. El alimento, el vestido, la casa, la ropa, en fin, todo lo necesario. Pero si tú eres de los hijos, ¿verdad?, que pues ignoran todo eso, pues la categoría en la cual te pone Dios te compara con un inconverso, te compara con un incrédulo. Y peor a eso, dice que es como si tú hubieras negado la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el que nosotros podamos apoyar a nuestros padres económicamente, y eso es algo muy importante para Dios, ¿ok? Que nosotros podamos contribuir. Algunos hijos hoy en día, pues, incluso no hacen esto, ¿verdad? Aún como cristianos no ayudan económicamente a sus papás, sino que al contrario, ¿verdad? Son los papás una fuente de ingreso para esos hijos. Y evidentemente todos un día de la vida podemos necesitar, pero esa no tiene que ser la costumbre. Lo normal o lo bíblicamente correcto es que como un hijo cristiano o no cristiano, tienes que contribuir para el sostén económico de tus papás, ¿eh?, de tus padres. Eso es lo justo. Tus padres cuidaron de ti, te proveyeron de comida, casa, sustento, todo. ¿Ok? Toda tu vida hasta que a lo mejor tú fuiste joven, independiente, que por cierto, esto cada vez se alarga más, ¿eh? Antes era a los 18 años, hoy los hijos están en la casa hasta los 30, 35, ¿verdad? Siguen trabajando, ya trabajan, estudian y siguen en la casa, algunos de ellos, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que los corran, ¿no? Pero lo que quiero decir es que siguen en la casa, pero no contribuyen como dice la escritura, ¿verdad? Entonces, usted tiene que pensar eso. Tú tienes que ver por las necesidades, pues, de tus papás, ¿verdad? Como les decimos típicamente a algunos, ¿no? De tu viejo, ¿no? De tus viejitos, ¿ok? Si tus padres no tienen necesidad económica, porque también hay, es cierto, ¿verdad? Hay papás que están mejor que uno, ¿no?
que tienen todo lo necesario para vivir, a lo mejor les tocó trabajar en generaciones pasadas, donde era más accesible comprarse una casa, un departamento, tienen su carrito, tienen sus pensiones, a lo mejor pues no necesitan que tú les des, pero aunque ellos no necesiten, qué hermoso sería que tú un día dijeras, oye papá, oye mamá, te voy a llevar a comer, o te voy a llevar a cenar, o te traje esto de regalo, ¿verdad? O sabes qué, las visitas al doctor, ¿qué crees? Pues yo las voy a cubrir, ¿eh? Aunque ellos no lo necesiten. ¿Qué piensas? ¿Cuál sería la respuesta de tus papás si tú un día hicieras eso? Que aunque tú sepas que ellos no lo necesitan, tú te ofrecieras a decirle, esto va por mi cuenta, no te preocupes. Y eso es algo que todos debemos hacer de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a cómo Dios nos haya prosperado. Es algo que tenemos que hacer. Tenemos que contribuir para eso. Además, si ustedes repasan el versículo 2 del capítulo 6 de Efesios que leímos hace un ratito, dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que si tú honras a tus papás, tienes una bendición adicional. Además de la gran satisfacción que tú vas a tener de contribuir al sostén, a la ayuda económica de tus papás, ¿qué dice Dios que va a hacer contigo? Te va a dar, ¿qué? Larga vida, ¿verdad? ¿Quieres vivir muchos años? Honra a tus padres. Honra a tus padres. La quinta característica de los hijos convertidos a sus padres es la obediencia hacia ellos. Nos regresamos un solo versículo, Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ok, bueno, yo sé que algunos de ustedes ya son aquí, que están aquí, son hijos, ¿verdad? Y ya son independientes, ya son adultos, ya tienen sus propias casas, sus propias familias, ¿ok? En ese aspecto, tenemos que tener bien claro algo. La obediencia a nuestros padres es todo el tiempo hasta que nosotros ya tenemos una independencia de ellos. Ahí es la obediencia que tenemos que hacer. Obviamente, como yo les dije hace rato, bueno, eso antes se daba a los 18 años, hoy en día puede ser a los 20, los 25, qué sé yo. Mientras tú como hijo vivas bajo el techo de tus padres, pues tu obediencia tiene que ser hacia ellos. Mientras, aunque ya seas mayor de edad, porque muchos jóvenes, aún como cristianos, dicen, bueno, yo ya soy mayor de edad y ya no tengo que pedir permiso. No, claro que sí tienes que pedir permiso, aunque seas mayor de edad. Mientras tú sigas viviendo bajo el techo de tus papás, debes de pedir permiso y tienes que sujetarte a obediencia con tus padres. Cuando ya tú seas independiente, tengas tu propia casa, tu propio departamento, te vas de roomie, ahí las cosas cambian. Pero mientras sigas viviendo bajo el techo paterno o materno, tu obediencia es con tus padres. Ahora, obviamente, cuando ya tú vives de manera independiente, a lo mejor tú eres casado, ya vives aparte, etcétera, que eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando tú te cases, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y obviamente tendrás que vivir, ¿verdad? Si así, para cumplir bíblicamente y cabalmente lo que dice la Escritura, fuera de tu hogar paterno o materno, es decir, ni en la casa de la novia, ni en la casa del novio, ¿verdad? O bueno, ya esposos, sino en un lugar aparte. Bueno, ¿qué ocurre en ese momento? Bueno, en ese momento lo que ocurre es que, bueno, la obediencia que los hijos deben de tener deja de ser algo meramente estricto y ahora tú como padre tienes que proveer consejos, ¿sí? Consejos a tus hijos. Ellos ahora estarán en disposición, ¿verdad?, de aceptarlos o no aceptarlos. Pero tú como padre tienes que dar. Hace rato veíamos un ejemplo con Javier, ¿verdad? Javier le da un consejo a su hijo. Bueno, ya su hijo como un hombre de veintitantos años, 30 años, bueno, él decidirá si toma o no toma el consejo, ¿verdad? Entonces nosotros como padres no nos tenemos que ofender si nuestros hijos ya que son adultos, que son independientes, etcétera, etcétera, tienen que obedecernos al pie de la letra. Oye, te dije que te pusieras ese suéter porque mira, hoy va a ser frío, ¿no? Pues sí, pero el hermano Jacintito pues ya tiene 35 años. Ya, si se quiere poner el suéter o si no se lo quiere poner, bueno, ya él puede decidir, ¿verdad? Si le da tos, ¿cómo se llama esto? Influenza o lo que sea, bueno, él llevará las consecuencias de sus decisiones, pero tú como papá ya no tienes que cortarte las venas porque no te obedezcan, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender como padres, ¿verdad? Que conforme van creciendo nuestros hijos, nuestro nivel de autoridad
va disminuyendo, ¿verdad? Pero nuestro nivel de consejería va aumentando. Es decir, yo le tengo que decir a mi hijo los principios bíblicos y él tendrá que tomar sus decisiones. Espero que así lo hagan, porque si no lo hacen, si tú como hijo no aprendes a obedecer y a sujetarte a tus padres, de adulto te va a costar más trabajo. Te va a costar más trabajo. Nosotros tenemos, desde que nacen nuestros hijos, es más, yo diría desde antes de que nazcan nuestros hijos, hasta los 9, 10 años, para formar su carácter, para formar su temperamento. Después de eso, simplemente es afinar ese carácter. Pero esos años son cruciales, ¿verdad? Es el tiempo en el cual los padres hacemos el trabajo más arduo, instruir a nuestros hijos, formar su carácter. Y a partir de los 10, 11 años en adelante, simplemente es ir moldeando, reconfigurando lo que ya se hizo. Y ahí es donde les tenemos que enseñar la obediencia. Y ahora nosotros ya como adultos, nosotros hay cosas en las cuales nuestros padres nos dan ciertos consejos, ciertas indicaciones que tenemos que sugerirlas. Y a veces nosotros no les hacemos caso, ¿eh? Por ejemplo, los papás siempre, ¿qué les dicen a los hijos? Hijo, mira, llévate bien con tus hermanos. Yo sé, ¿verdad? Que esto casi nunca pasa, ¿no? Nada más pasa ya en la familia del hermano Jacinto. Mira, yo sé que la esposa de tu hijo Jacinto, de tu hermano Jacinto, pues no es fácil de llevarla, pero mira, trata de llevarte bien. ¿Y qué hace uno como hijo? Ah, no, ¿verdad? A mí me cae regorda la esposa de mi hermano Jacinto y no la trato, no la voy a invitar a mi cumpleaños ni nada. Entonces, este tipo de cosas, pues debiésemos obedecerlas. No tanto porque nos lo dicen nuestros papás, sino porque es algo bíblico, ¿verdad? Porque la escritura lo dice, ¿verdad? En cuanto depende de vosotros, estad en paz ¿con quién? ¿Con los que te caen bien? ¿Con quién? Con todos, ¿verdad? Con todos los hombres. Con todos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a obedecer cuando somos jóvenes, pero cuando ya somos grandes, tenemos que hacerlo, pero utilizando la oración y la sabiduría de Dios. Hijos, yo sé que esto a lo mejor no les va a gustar, pero a veces tus papás te dicen, oye, ¿sabes qué? Jacintita, ese muchacho que tú me traes aquí, ¿verdad? Que trae sus pelos parados, ¿verdad? Su tatuaje aquí, ¿verdad? En el hombro, su playerita, ¿verdad? Su ombliguera, ¿no? Sus pantalones todos rotos y que no estudia y que siempre que llega aquí viene oliendo a no sé qué hierba, ¿no? Como que no me cae, no me gusta para ti, ¿verdad? ¿Y qué hace Jacintita? Ay, mamá, pero papá, es el chico que me hace caso, no, 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 yo sin él me moriría, ¿no? Bueno, es mejor que escuches, aunque tú ya tengas 22 o 25, los años que tú quieras, es mejor que escuches el consejo de tus papás. ¿Cuántas mujeres, sí, se han privado de tener una vida feliz con un buen hombre por no seguir el consejo de sus padres? Te los puedo decir cuántos, y créanme, me sobran dedos en las manos y también en los pies, de tantas personas que no hacen caso a lo que les dicen sus padres y después se están lamentando. Entonces, mejor obedezca. Si Dios puso a sus papás, es por algo. ¿Ustedes saben que Dios habla a través de la autoridad de sus padres? ¿Sí? Dios habla a través de los padres. Aunque su papá no sea creyente, sí. Aunque su papá no sea creyente, Dios habla a través de ellos. Y bueno le sería a usted escuchar lo que sus padres le dicen. Ah, y lo mismo es para los jacintitos, ¿eh? Sí, sí, porque no solamente las hermanitas jacintas tienen este tipo de cosas. Igual a los hijos jacintos uno les dice, ah, hijo, mira, yo creo que esta persona no es la persona más conveniente para tu vida por esto, esto, esto. Y ay, papá, ya te vas a meter, estos no, ya no son como tus tiempos, ¿verdad? Esto no es así. Oye, pero ¿cómo te vas a casar con esa persona si la conociste la semana pasada? Y es más, hasta por internet, ni siquiera sabes si es la persona que ves en la foto, ni siquiera sabes si es así, porque hoy en día todo está truqueado, ¿no? ¿Sí? Hoy en día lo que circula en las redes sociales, el 70% es falso. A lo mejor te mandaron una foto de una persona y ni es. A lo mejor tú estás pensando ahí que es Francisco, ¿no? O Francisca, y resulta que no, ni siquiera es Francisco, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Con que hay 200 géneros diferentes ya.
cada sorpresa que uno se lleva, de verdad. Entonces, es mejor escuchar el consejo, de verdad. Piensa como hijo, ¿sí? Escucha a tus padres. No importa que no sean creyentes, no importa que ya estén viejitos, no importa que no tengan el grado académico que tú tengas, escúchalos. ¿Quieres librarte de muchos golpes de cabeza en la pared? Escucha a tus padres. Escúchalos. Dios habla a través de ellos. La sexta característica de los hijos convertidos a los padres es que tenemos que aprender a perdonar los errores y los pecados de nuestros padres. Hermanos, al igual que tú y yo, nuestros padres no son perfectos. También se equivocaron, también la regaron, también alguna vez nos trataron de manera injusta, también en alguna ocasión abusaron de su autoridad o a lo mejor te dieron más vara de la que tú requerías y necesitabas. Y ese tipo de cosas crean en ti rencores. A lo mejor fueron demasiado estrictos. Estaban aprendiendo, estaban en el proceso de ser padres, como tú estabas en el proceso de ser hijos. Y lo que Dios te pide es que tú los perdones. Hay hijos, ¿sí?, que se enojan con sus padres y les cortan la comunicación. Dejan de hablar con ellos. Yo tengo un buen amigo que su papá era un hombre bastante trabajador. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, él tenía varios taxis turísticos y por su trabajo tenía que estar ahí en los hoteles más elegantes de México con su taxi, porque lo tenía que llevar a los turistas a Querétaro, como las pirámides de Teotihuacán, a Cuernavaca, Toluca, diferentes lugares. Entonces él tenía que estar a las 4 de la mañana ahí en su trabajo, llegaba como a las 2, 3 de la tarde normalmente. Su papá era un hombre muy estricto, pero era un hombre proveedor. O sea, era un hombre que no faltaba a su casa, que era muy responsable y todo eso, pero era muy estricto. Y cuando su papá le decía a mi amigo una indicación como, no te doy permiso, y mi amigo se quería ir a algún lado, pues él simplemente se enojaba con su papá y le dejaba de hablar. En una ocasión que yo fui a su casa, toqué la puerta porque íbamos a ir a hacer una tarea, toqué la puerta. Estoy hablando de épocas de la secundaria, cuando era adolescente. Toqué la puerta, abrió su papá, lo saludé, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Oiga, vengo por Enrique porque vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Ah, muy bien. Y cuando salió Enrique, veo que ni siquiera cruzó mirada con su papá. Ni siquiera gracias porque le avisó, absolutamente nada. Caminamos unos metros, el señor cerró la puerta y todo eso, y le digo, oye, ¿qué estás enojado con tu papá? Dice, sí. Digo, oye, pero ¿se puede saber por qué estás enojado? Dice, sí, es que fíjate que hace como 6 meses mi hermana y yo le pedimos permiso para ir a una fiesta y no nos dejó. Y desde entonces me enojé con mi papá y no le he hablado en 6 meses. A mí cuando yo escuché eso, a mí como que no lo creía. Otra vez, como dijeran las personas de mi tiempo, vamos a regresar el cassette, ¿no? Es que los chavos hoy en día no saben ni qué es un cassette, ¿no? Bueno, luego pregúntenle a sus papás que son de mi edad. Entonces vamos a regresar el cassette, ¿no? Y, y ya me volvió a explicar todo eso. Y dice, oye, pero ¿a poco nada más porque no te dio permiso, te enojaste con él y llevas sin hablarle 6 meses? A veces nosotros nos enojamos por los papás, por cosas insignificantes, ¿sí?, por cosas pasajeras. Pero Dios no nos dice eso. Vayan por favor conmigo a Efesios capítulo 4, ahí donde estaban en 6, nada más regrésense un poquito. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice así Dios en su palabra. Antes sed benignos, es decir, buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se acuerdan que yo les leí estos versículos hace un par de semanas? Porque los papás tenemos que perdonar a los hijos. Nosotros como hijos también tenemos que perdonar a nuestros padres. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros perdonemos. Y les voy a decir lo mismo que les dije hace un par de semanas.
Nosotros como cristianos nunca nos vamos a parecer más a Dios que en el momento que perdonamos. Dios pasó por alto todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones, absolutamente todos por su misericordia. ¿Nosotros quiénes somos para retener el perdón para la gente que nos ofenda? Y más, para nuestros padres. No somos absolutamente nadie para hacer eso. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que convertir esa parte, ¿verdad?, de la escritura, meterla en nuestra mente, y si tenemos algo en contra de papá, mamá, perdonémoslo. Ahora, a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que mi papá o mi mamá ya murió. No importa. A lo mejor eso tú todavía lo tienes en tu corazón. Tienes que confesarlo a Dios y pedirle a Dios perdón por ese rencor, por esa amargura, por lo que tú todavía tengas en tu corazón y que te ha estado ahí limitando. Cuando tú hagas eso, tú vas a crecer. Cuando tú hagas eso, tu corazón se va a sanar. Porque el perdón es como un aceite, es como un bálsamo en tu corazón. Sea lo que sea que tus papás te hayan hecho, un descuido. A lo mejor no te cuidaron cuando eras chiquito y te caíste y te quedó una cicatriz en la cara o lo que haya sido, no lo sé. A lo mejor te aventaron la plancha y te... No sé, lo que haya sido. Pero tienes que aprender a perdonar como Dios te perdona a ti. Porque si tú no perdonas, pues te estás poniendo más arriba que el nivel de Dios. Si Dios, siendo el rey, el dueño de todo el universo, es capaz de perdonar al pecador más vil y menospreciado de este mundo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a cualquier persona que nos haya hecho lo que tú quieras? La falta más grave, ¿no? La peor ofensa contra ti. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres para retener el perdón con el cual Dios te perdonó a ti todos tus pecados en Cristo Jesús? La séptima y última característica de unos hijos convertidos a nuestros padres es nuestro compromiso de orar por ellos. Así como los padres oramos por nuestros hijos o debemos orar por nuestros hijos todos los días de nuestra vida, que sin que se nos olvide uno, así nosotros como hijos tenemos que orar por nuestros padres. Cuando nuestros padres están grandes, pues además de la vejez, o mejor dicho, con la vejez, pues vienen las enfermedades, ¿no? Vienen los padecimientos, viene la poca movilidad que puedan tener, vienen las angustias, vienen las preocupaciones. Tenemos que orar por nuestros padres, no solamente por nuestros hijos, también tenemos que orar hacia arriba. Tenemos que orar por nuestros papás, no solamente por su salud o por sus necesidades económicas, sino lo más importante, si no son creyentes, por su salvación. Cuando nosotros no cumplimos con estas 7 características, evidentemente hay consecuencias. Así como hay consecuencias de padres que no se convierten a sus hijos, y obviamente las vimos hace un par de semanas, puede haber problemas muy fuertes, lesbianismo, homosexualidad, drogas, relaciones rotas, pues lo mismo ocurre, ¿verdad?, con los hijos. Cuando nosotros no estamos convertidos a nuestros padres que son seres muy queridos, pueden sufrir enfermedades crónicas. Con eso no quiere decir que no las vayan a padecer. Si es la voluntad de Dios, las tendrá. Pero tú puedes ser una de las personas que provoquen eso. Enfermedades crónicas, amarguras, tristezas, adicciones. ¿Tú sabes que una de las causas por las cuales los hombres de la tercera edad se suicidan es por la soledad? Porque a pesar que tengan hijos, sus hijos no hacen caso de ellos. Sus hijos no les hablan, no pasan las navidades, ni los cumpleaños, ni las celebraciones con ellos. Esa es una causa que dicen las encuestas por las cuales los hombres se suicidan. Los hombres de la tercera edad. ¿Por qué? Porque hay relaciones distantes. Puede venir pobreza extrema, muertes prematuras de los padres, padres siempre lamentándose por los hijos que tuvieron, en lugar de que sean padres dichosos, ¿verdad?, que estén felices. Y como dice la escritura de algunos hombres de la Biblia, que murieron en buena vejez, ¿verdad?, con muchos hijos, con muchos nietos, con hijos de sus nietos, etcétera. Bueno, hay padres que no llegan a ver eso, ¿verdad?, en sus vidas. ¿Por qué?
porque no hay hijos que se han convertido a ellos, relaciones distantes, padres inconversos y que así pasan a la eternidad sin conocer a Cristo Jesús, porque los hijos cristianos no desarrollamos las 7 características que Dios quiere en su palabra. Yo por último quisiera invitarte a que inclines tu rostro, inclina tu cabeza. No necesito que alces la mano, pero cada uno de nosotros sabe realmente si está convertido o no a sus padres. Cada uno de nosotros sabe si realmente está siendo un buen hijo cristiano o simplemente ha estado dejando de hacer todo este tiempo. Si no, si tú eres de esas personas que no estás convertida a tus padres, creo que ahora es un buen día para que tú lo reconozcas, para que tú hables con Dios, para que te arrepientas por ello, le pidas perdón a Dios y de aquí en adelante empieces a ser un hijo creyente como Dios quiere en su palabra, como Él lo enseña en su palabra. Que honres a tu padre, que honres a tu madre, que veas por ellos, que les confieses amor, que tengas relaciones correctas hacia ellos. Que si a lo mejor vives aislado y distante de ellos, transformes todo eso por cercanía. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú la has dejado escrita para nuestra enseñanza, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no tuviéramos tu palabra, que es la guía, que es la que nos enseña, Señor, la que nos muestra cómo somos en realidad delante de ti? Queremos rogarte, Señor, que si hemos fallado como hijos, tú nos perdones por ello y que de aquí en adelante, Señor, seamos obedientes y empecemos a vivir, Padre, todas y cada uno de estos 7 principios, 7 características que tú has dejado en tu palabra para que nosotros como hijos tuyos las vivamos. Te agradecemos, Señor, por los padres que tenemos, los padres que tú nos has permitido tener. Gracias, Señor, por ellos. Gracias porque sin su intervención humana no estaríamos aquí, Señor. No existiríamos. Ellos son los padres que tú, en tu soberana voluntad y en tu infinita sabiduría, nos diste, Señor. Muchas gracias te damos por ellos. Bendícelos, sé con ellos, ayúdales en sus necesidades y también fortalécenos a todos y cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ok. Bueno, nada más por último, antes de darle la palabra aquí a nuestro hermano Emilio, le recuerdo